Buenos días. La palabra de hoy se llama Jesús revela la necesidad de su muerte. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A medida que se acercaba el momento de la crucifixión de Jesús, y le dijo a sus discípulos que debía morir en una cruz, sus corazones estaban angustiados, no podían entender muchas de las cosas que les dijo. La comprensión llegó solo cuando miraron hacia atrás y con la ayuda del Espíritu Santo recordaron lo que Él les había dicho. Cuando Jesús reveló la necesidad de su muerte y partida de ellos, también les hizo algunas promesas maravillosas sobre el hogar del Padre Celestial y la posibilidad de una comunión continua e interminable con Dios. Y entre ellos, Jesús sabía que sus discípulos no podían entender que su muerte en la cruz era la única forma de proporcionar salvación a la humanidad. Hoy podemos entender lo que Jesús quiso decir cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la salida de la esclavitud y del pecado. Sin ser conscientes de ello, las personas son esclavas del pecado. El pecado puede manifestarse en actitudes o acciones o ambiciones. Aquellos que no han hecho de Jesucristo el maestro de sus vidas son servidores de algo más bajo. El pecado solo esclaviza, también separa a las personas de Dios de otros y de sus mejores seres. Solo Jesús puede liberar a una persona de la esclavitud del pecado. Cada uno de nosotros necesita el perdón de la culpa pasada y la liberación del poder y la práctica del mal. Jesús es la salida del fracaso y el desperdicio del pecado. En Marcos 8:36 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y perder su propia alma? Sin salvación, las personas son fracasos durante toda la eternidad, incluso si gobiernan un imperio o poseen millones de dólares mientras viven en la tierra. Solo Jesús puede pagar la paga de nuestro pecado y librarnos de la muerte espiritual y el tormento eterno. Jesús es la salida de la desilusión, del pecado. La vida infiel siempre decepciona. Nadie puede jugar en el equipo de Satanás y ser un ganador. Nadie quiere ir a la quiebra. Sin embargo, cada persona que pasa por la vida sin Dios sigue un camino que al final le trae una gran decepción. Nadie sabe lo que mañana tiene reservado. Lo único seguro sobre el futuro es la incertidumbre. Solo Jesús puede adecuarnos para lo que depara el futuro. En ninguna parte se nos promete que la vida será fácil, cómoda, si simplemente confiamos en Cristo y hacemos lo correcto. Dios nos recompensa haciendo la vida fácil. Sin embargo, Él promete estar con nosotros y nos asegura que ninguna prueba o problema será demasiada para nosotros si confiamos en Él para que nos ayude. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, pero nunca seguirán a un extraño. De hecho, huirán de él porque no reconocen la voz de un extraño. El pueblo de Dios escucha la voz de Jesús y la reconoce, pero se mantiene alejado de otras voces. ¿Qué voz estás escuchando en el día de hoy?
Si Jesús tiene la voz de la salvación, ¿cuáles son las otras voces extrañas que podrían llamar nuestra atención? En nuestros días, varios grupos ofrecen diferentes caminos para la salvación. Musulmanes, hindúes, la nueva era y otros ofrecen a la gente diferentes caminos, incluso diferentes ideas de salvación. Para algunos la salvación es placer físico, para otros es la ausencia de sentimiento. Algunos se encuentran en la otra vida, pero estas voces no suenan como las de Jesús. No tienen el mensaje de gracia del Dios que nos ama. En vez de eso suelen ofrecer un mensaje: haz esto y esfuérzate más. Jesús dice que necesitamos un cambio radical y que trabajar más duro no será efectivo. Los seres humanos no pueden salvarse a sí mismos. Podemos ser salvos solo porque Dios mismo vino a nuestro mundo, sufrió el dolor de nuestra corrupción y no solo pagó la pena máxima, sino que también vivió la vida perfecta en nuestro lugar. Dios nos hizo hacer buenas obras, pero también nos hizo encontrar nuestro significado y propósito en Jesucristo. Fuimos hechos para Él y por Él, y nunca estaremos plenamente hasta que encontremos nuestro significado y propósito en Él. Las personas que ofrecen otros caminos a la salvación en ocasiones ignoran esta realidad. Ellos honestamente creen que tienen una mejor manera y su manera probablemente es mejor que la que tenían antes, pero están muy lejos de que Jesús ofrece el perdón pleno e incondicional. Necesitamos estrenar nuestro oído para que lo oigamos mejor. Si nos alejamos de Cristo, ¿qué voces estamos escuchando? Si nos alejamos de Cristo y estamos consumidos por los negocios, los deportes, la televisión, las fiestas, la política, el sexo y el alcohol, tales cosas se convierten en mal. El pastor da su vida. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor de su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor que posee las ovejas, y cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye. Solo Jesús murió y resucitó por ti. Él fue santo y su sacrificio lo hace merecedor de nuestra total lealtad. Debemos oír su voz. Fuimos creados para disfrutar de una relación con Dios Todopoderoso y vivir en perfecta unidad con Él. La relación tiene que ver con el amor, la amistad, la comunión, el intercambio y la armonía. Tal vez hay algunos defectos en la manera en que vemos a Dios, nos relacionamos con Él y vivimos la vida cristiana. Hay buenas noticias. Tenemos el Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas, incluyendo cómo relacionarnos con Dios, escuchar su voz y entender su voluntad para nuestras vidas. Él puede darnos poder para responder correctamente, vivir plenamente y disfrutar de la vida abundante que Jesús prometió a los que le siguen. La Biblia se sumerge en la gran aventura de escuchar la voz de Dios, descubrir lo que significa seguir la voluntad de Dios y experimentar de primera mano la alegría de vivir una vida con propósito. Ya sea que Dios hable audiblemente o a través del Espíritu Santo, o a través de nuestros pensamientos o a través de un sueño o una visión. La Biblia ayuda a los lectores a discernir las diferencias y las provoca
invitar a Dios en cada aspecto de sus vidas a permanecer auténticos en la forma en que se relacionan con Dios y a saborear la recompensa de vivir bajo la bendición de Dios. Debemos pasar tiempo con Dios, anhelarlo, estar de rodillas con Él, estar continuamente en oración. Dios quiere hablar con nosotros, así como el Padre quiere hablar con los hijos. De la misma manera nosotros aprendemos a escuchar la voz de Jesús. En 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La verdad es Cristo y estamos en el verdadero, estamos en la verdad. Cristo está en lo más seguro, está en las manos más seguras que es Cristo. No hay nadie más poderoso que Él. La obediencia produce una gran intimidad. Una de las declaraciones más profundas que Jesús hizo en la tierra, dice en Juan 14:21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y el que no, y el que me ama a mí, el Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. La obediencia edifica bases inconmovibles. En Mateo 24:27 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no fue derrumbada porque estaba cimentada en la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Debemos notar que la tormenta afectó tanto a aquellos que hacen lo que Jesús decía como a aquellos que no. Nadie está exento. Las tormentas seguramente estarán esperándote en el camino. La pregunta es, ¿sobrevivirás? ¿Serás tus cimientos lo suficiente fuertes para soportar los vientos y las crecidas? Aquellos que caminan en obediencia radical se han preparado para las tormentas y las podrán vencer. Dios les bendiga.